Buenas tardes compañeros, buenas tardes docente. Este es mi trabajo para el examen del video donde voy a hablar sobre tres temas que son la moda, la mediana y la media. Comenzaremos con la moda. En lo referente a la estadística, se entiende como moda el dato que tiene mayor frecuencia dentro de la distribución. Es un elemento indispensable y fundamental dentro del mundo de la estadística que con frecuencia se escucha en compañía de términos como media, promedio o mediana. Se dice que cuando un conjunto de datos tiene una moda, la muestra es unimodal. Cuando tiene dos modas, bimodal. Cuando la muestra contiene más de un dato repetido, se dice que es multimodal. Y en un último caso, es cuando ningún dato tiene una frecuencia. En dicho caso, se dice que la muestra es amodal. La moda. Podemos decir que es el dato que aparece con mayor frecuencia en la muestra de datos. Esta es clave. Se localizan los datos que se tienen descartando los menos frecuentes. Y aquí hay un ejemplo de lo que es la moda. 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 es igual a 6, 7, ya que estos son los datos que con mayor frecuencia se dan. Esto es la moda. Continuamos. La mediana. La mediana dentro del mundo de la estadística y probabilidades se refiere a un grupo o conjunto de datos que se encuentra en el medio, teniendo una parte de los datos por debajo y la otra por encima. Por esta razón se denomina mediana. ¿Cómo podemos hallar la mediana? Para encontrar la mediana en estadística es necesario que primero ordenes de menor a mayor el grupo de números de una forma lineal. Una vez alineados, encuentra el número justo a la mitad de la línea. Eso demostrará que la media tiene la misma cantidad de ambos lados. Si hay dos números de un lado y dos números del otro, usarás el que se encuentre entre estos dos. Esto es muy sencillo de realizar cuando la secuencia es impar. Para hacer este mismo procedimiento en un grupo par, volverás a seleccionar el número en medio, en este caso serán dos números. Encuentra la media de ambos sumándolos y dividiéndolos entre 2. Esta es la forma utilizada para determinar la media, la suma de dos números divididos entre 2. La mediana de una secuencia de números par no tiene que ser un número dentro de una secuencia. ¿Cómo se usa la mediana? Se utiliza principalmente cuando hay distribuciones numéricas sesgadas, permitiendo devolver la tendencia central al conjunto de números. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es la mediana con sus palabras claves, que dice, es el dato que se divide en partes iguales en una conexión ordenada. La división de los datos ya ordenados en la mitad, y aquí hay un pequeño ejemplo que dice, la mediana entre números que son 3, 5, 6, 8, 8, 9, igual 6 más 8, igual 7.5, que es 2. Continuamos. La media. En matemáticas y estadística, una media o promedio es una medida de tendencia central. Resulta al efectuar una serie determinada de operaciones con un conjunto de números y que en determinadas condiciones puede representar por sí solo a todo el conjunto. Existen distintos tipos de medias, tales como la media geométrica, la media apoderada y la media armónica. Aunque en el lenguaje común, tanto en estadística como en matemáticas, la elemental de todas ellas es el término que se refiere generalmente a la media aritmética. Aquí vemos un concepto más reducido que dice la media. Suma de los productos de cada valor por su frecuencia dividida entre los números total de datos. Aquí están los datos y la frecuencia en las que estos se dan. Esta es la media y esto es un ejercicio. Al final la respuesta de este ejercicio es 32,625. Aquí tenemos otro tipo que es la media aritmética. También llamada promedio, representa al reparto equitativo, el equilibrio, la equidad. Es el valor que tendrían los datos si todos ellos fueran iguales, o también el valor que correspondería a cada uno de los datos de la distribución si su suma total se repartiera por igual. Si se ordenan todos los datos de menor a mayor, la mediana es el valor que ocupa la posición central. Si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos centrales. La moda, en cambio, es el valor que más se repite, lo que es lo mismo y que tiene mayor frecuencia. Cada uno de los puntos representa uno de los datos de la distribución estadística que está formado por 5 datos. Los puntos pueden moverse de izquierda a derecha y a lo largo del segmento en el que están situados. De ese modo, cada uno de los datos puede tomar un valor comprendido entre 0 y 10. Ambos inclusive. Uno de los círculos, el que queda situado en medio de los demás,
que se destaca por tener el centro amarillo, representa la mediana. También se señala la posición de media aritmética con respecto a los valores de la distribución. Se trata de mover los puntos de modo en que cada caso se cumplan las condiciones que se proponen en cada una de las preguntas. Para cambiar el valor, uno de los datos, lo único que tiene que hacer es moverlo a la izquierda o a la derecha, según desee disminuir o aumentar respectivamente el valor que se tiene. Cuando se cambian los valores, automáticamente se recalculan la media aritmética y la mediana de la distribución. Aquí tenemos un ejemplo de esto. La estatura en metros de un grupo de alumnos son las siguientes: 1,48, 1,50, 1,49, 1,47, 1,51 y 1,52. Entonces, se quiere determinar cuál es la estatura promedio del grupo. ¿Cuál es la solución? La suma de todos los datos es 8,97. Entonces, ¿cuál sería la media aritmética de la cual estábamos hablando anteriormente y de la cual les estaba dándole el ejemplo sobre este ejercicio? Aquí la podemos ver, que esta es la fórmula y en total la mediana aritmética sería 1,495. ¿Qué es la media geométrica? Es un tipo de medio que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números, estrictamente positivos. La media geométrica se calcula como producto conjunto, es decir, que todos los valores se multiplican entre sí. De modo que si uno de ellos fuera 0, el producto total sería 0. Por ello debemos siempre tener en cuenta que a la hora de calcular la media geométrica necesitamos números que sean únicamente positivos. Uno de sus principales usos es para calcular medias sobre porcentajes, pues su cálculo ofrece unos resultados más adaptados a la realidad. Veremos ejemplos de esto más tarde, pero antes debemos conocer su fórmula. Aquí podemos ver la fórmula de la media geométrica con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la media geométrica es de 2 y 18 es, y aquí está la fórmula. Otro ejemplo de la media es 1, 3 y 9, que serían esta la fórmula. Ahora pasamos con otro subtema que es la media armónica. Resulta poco influida por la existencia de determinados valores mucho más grandes que el conjunto de los otros, siendo en cambio sensible a valores mucho más pequeños que el conjunto. La media armónica se utiliza para calcular el promedio de un conjunto de números. Aquí el número del elemento se calculará el promedio y se divide por la suma de recíprocos de los elementos. La media armónica no está definida en el caso que exista algún valor nulo. ¿Cuáles son las ventajas? Considera que todos los valores de la distribución, y en ciertos casos, es más representativa que la media aritmética. ¿Cuáles son las desventajas? La influencia de los valores pequeños y el hecho de que no pueda ser determinada en distribuciones con valores igual a 0, por eso su empleo no es aconsejable en distribuciones donde existan valores muy pequeños. Suele ser empleada para promediar velocidades, tiempos, rendimientos, etc. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la media armónica. Dice que es el recíproco del promedio de los recíprocos. Y aquí podemos ver una fórmula. Y también podemos ver un ejemplo de la armónica entre los números 2, 4, 4, 3, 7. Y podemos ver aquí cómo se dividiría. Aquí tenemos de las fórmulas que ya hemos hablado, sobre todo, ¿no? Sobre lo que es la moda, la media, la mediana, aritmética, geometría y la armónica. Aquí podemos ver las fórmulas de lo que es todo lo que son agrupados y los no agrupados. Todas estas fórmulas las podemos utilizar en el programa que es SPSS. Lastimosamente tuve un problema y no pude descargar el programa, pero utilizando este programa podemos buscar de mejor manera y de una manera prácticamente automática en cualquier encuesta que nosotros realicemos. Ya puede ser por números, por encuestas, por todo lo que tenga variables. Las respuestas podremos utilizar y poder resolver estos temas de aquí. Todos los que están aquí, lo que es la moda, media y mediana, podemos utilizarlos en el SPSS, ajustando los datos, ajustando todo para que nos salga esto. Muchas gracias, eso ha sido mi examen.